Bienvenides, esto es Vox, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana a las 20 horas por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Anto. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolari y les doy la bienvenida. Para la apertura del programa de hoy les traemos un concepto de información asimétrica que se llama selección adversa. Ya hablamos de información asimétrica cuando hablamos de riesgo moral, y este es otro tipo de caso en donde hay una parte que tiene más información que otra y la parte con menos información tiene que tomar una decisión. A ver, el mercado de los limones es el ejemplo más conocido, lo hizo famoso Akerlof, y no son los limones tucumanos. Este pensador se sitúa en Estados Unidos y a los autos usados se les llaman limones en ese país. Ahora, consejo de mi madre, siempre desconfiar de un vendedor de autos. Sí, consejo de Anto, también siempre desconfiar de los de las inmobiliarias, que dicen que nunca es humedad y todos sabemos que esas paredes tienen problemas. Qué problema la humedad, por Dios. Sí, más en Buenos Aires. Pero sí, sigamos, perdón. No, pero está perfecto porque en realidad todo el tiempo nos estamos enfrentando a problemas de selección adversa, no solo cuando compramos un auto, que yo particularmente no sé absolutamente nada de autos, o cuando tenemos que alquilar algún lugar. No es muy común el saber de si es humedad o no es humedad. Pero igual tenemos que tomar decisiones. Sí. ¿Y en Tinder no hay selección adversa también? Se me acaba. ¿No? En Tinder. Claro, sería un lindo. Hay un montón de variables. Puede ser un mercado donde puede haber selección adversa. Me parece que ahí capaz alguna tiene una historia para contar. Capaz alguna tira. Capaz quiero aclarar. A mí me contaron que. No, yo quiero aclarar que esto no fue charlado previamente. Creo que nos quiere mandar al frente a alguna al aire. No. Lo dejo para la consigna. Puede ser una. Sigamos. Bueno, sin entrar en mayores compromisos, es cierto que en muchas situaciones de la vida uno no tiene toda la información y tiene que tomar una decisión igual. Y bueno, eso se llama selección adversa. Nos genera desconfianza, dice Akerlof, porque tendemos a suponer que si en un mercado hay, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de los autos, hay autos de buena calidad y autos de mala calidad, alguno que habrá sido taxi en algún momento, tendemos a pensar que el que nos lo vende nos oculta algo y entonces le bajamos un poco el precio al auto usado. No tenemos manera de saber cuál es la calidad. Y esto, dice Akerlof, hace que se inunde el mercado de autos de mala calidad porque aquel que vende un auto en buen estado no está dispuesto a aceptar el precio que el comprador pone. Y esto tiene un costo, porque si todos los autos son de mala calidad o todos los autos disponibles son de mala calidad, tenemos un inconveniente. Y poder transparentar la calidad del auto también lleva un costo. Por más bajo que sea, por ejemplo, no sé, le pedís a tu mecánico de confianza que vaya y chusmee el auto. O volviendo al ejemplo de Tinder, buscas el nombre y haces un pequeño trabajo de stalkeo. No, porque ahora que contás esto, lo trasladé a otro mercado que conozco un poquito más, que tiene que ver con el arte, porque vos recién dijiste
esto hace entonces que alguien que tenga un auto de buena calidad no esté dispuesto a ponerlo a un precio, al precio que la demanda está dispuesta a pagarlo, entonces no se vende. Entonces, de alguna forma ese mercado queda con autos de mala calidad y los de buena calidad no se venden. Y a mí, y yo, digamos, bueno, para los que no saben, yo pinto cuadros. Entonces, miro a veces, si bien el mercado del arte, creo que todos los mercados tienen algo de subjetivo, pero este es como muchísimo más, ¿no? Porque a veces es simplemente una firma la que determina que un cuadro valga miles y miles de dólares y que valga miles de pesos. Pero sí pasa a veces que uno más o menos va analizando a la competencia para ver si está por encima o por abajo el precio, si estoy cobrando bien o mal, y te encontrás a veces con algunos cuadros que se venden bastante baratos, pero que también, qué sé yo, no es por nada, pero uno que los ve y que sabe del tema, veo también cómo es que se pintan o cuál es la calidad de los materiales. Y bueno, y son cuadros que el gusto es subjetivo. Una profesora mía me dijo, el sentido de la estética es subjetivo también, eso es verdad, pero vos igual ves cuadros que están mejores y otros que están peores. Entonces la gente quizás no quiero que suene mal en su ignorancia, pero en el sentido de que uno no sabe. Hay mucha gente que me dice, che, te pregunto, no tengo ni idea con hacer un cuadro, porque es un mercado, viste, muy heterogéneo. Entonces, si no es alguien que aprecie o que tenga cierta cultura dentro del arte, dice, mira, yo solamente quiero algo que me dé un poquito de color acá, me gusta tal cosa, listo. Y por ende estoy dispuesto a pagar poco por eso, porque no tengo una valoración hacia el arte tan alta, solamente quiero algo que pegue acá con el mueble ponele, te dicen así. Entonces, en ese contexto... Claro, pero en tu caso es difícil como transparentar la buena calidad, ¿no? Porque por ahí te pones a hablar de acrílicos y la calidad del acrílico, de la composición, y si yo no entiendo nada de arte, no te voy a entender. Claro, es muy difícil, pero sí lo que estaba pensando era eso, que vos tenés más gente dispuesta a pagar poco porque no tiene una valoración hacia el arte tan alta, lo único que quieren es algo colorido que pegue con esta pared. Entonces están dispuestos a pagar poco, entonces se venden más esos cuadros que son más baratos, que quizás tienen una técnica que no, o por lo menos que yo pienso como que le falta terminación o que no está tan bueno, o lo que sea, y los cuadros que están mejores se venden menos. Que bueno, claro, dentro del arte se vende a un público, bueno, más otro tipo de público quizás, pero queda así como un rezago, decir, bueno, los que más se venden son quizás los de mala calidad, llamémoslo, sí. Ana, pasá el Instagram de tus cuadros para que la gente lo conozca. Ahora lo tengo que decir. Sí. Es Inshallart, pero le voy a deletrear. INSHALLART. Inshallart. Vayan y sigan a Inshallart y vean lo lindo que pintan. Sí, y quiero que te cuentes qué significa también, porque me parece que eso hace al producto. Bueno, tiene que ver con mi apellido, que viene de descendencia árabe, Inshallart, bueno, termina con art por el arte, Inshallah, y que uno lo podría decir en realidad Inshallah, que tiene que ver con que sea la voluntad de Dios. Sería como lo que Dios quiera, cuando uno dice acá, viste, bueno, que sea lo que Dios quiera, bueno, Inshallah. Eso, y que en realidad también si uno le busca una traducción más simple es ojalá. Y a mí eso me gusta mucho, el ojalá. Porque es como un deseo que quiero que se cumpla. Ay, che, me puse tierna. Ay, nos encanta. Bueno, para la consigna de hoy, les traíamos este tema, nos inspiramos en realidad en pensar qué pasa con esta lógica de la selección adversa en varios ámbitos de la vida y sobre todo en la democracia y la elección de nuestros representantes, porque no sé si saben que esta semana hubo un escándalo en el Congreso del que vamos a estar hablando en el Abro Hilo con el diputado Ameri, y nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué pasa si la gente pierde la confianza en los mecanismos democráticos, por lo tanto los valora menos? ¿Qué nos queda? Por lo pronto, saber que tenemos mucho que ganar en términos de participación ciudadana y sustentabilidad del sistema democrático si desarrollamos más mecanismos de transparencia para hacer mejor nuestros programas de selección adversa. Pero ya les adelanté el Agrohilo, les voy a adelantar una entrevista buenísima con Victoria Yarrizo sobre el comportamiento de los consumidores, la situación de las familias y los planes de gobierno en pandemia. Y ahora, si les parece, pasamos
a el tema de la semana. Como dijo Noé, damos inicio a lo que fue la noticia de esta semana, que tiene que ver con un indicador socioeconómico. Esto es el desempleo, que se conoció este dato correspondiente al segundo trimestre del año. Era muy esperado porque fue justo plena pandemia y arrojó una suba, ¿sí? La tasa de desempleo se ubicó en el 13,1%, antes estaba en el 10,4%. Y si bien fue un alza y fue la más alta desde 2004, en realidad se esperaba un número más alto. Entonces, bueno, empezamos a ver un poco qué es lo que estaba pasando, y tiene que ver con esto. La tasa de desempleo, no sé si ustedes sabían, chicas, y si el resto sabía, pero cuando uno dice tasa de desempleo se refiere no solamente a los que están desempleados en sí, sino que esos desempleados tienen que cumplir la condición de estar buscando trabajo. Si no buscan trabajo, no entran adentro de este número. Importa. Entonces, Claro, porque entonces justamente lo que surgió es decir, claro, dio 13,1 porque hay mucha gente que perdió el empleo, que ahora vamos a ver eso, pero que no está buscando trabajo. Entonces no entró en esa categorización. Y no está buscando trabajo no porque no quiera, sino porque por el problema de la cuarentena no se podía. Entonces, bueno, ese es uno de los rasgos. Entonces lo que uno hace ahí es buscar, bueno, qué pasó con la tasa de empleo, ¿sí? Con la gente que está ocupada. Y ahí vemos sí un derrumbe claro, que es de 8,8 puntos, se ubicó en el 33,4, estaba en el 42,2. Ana, estos números dicen entonces que si tomamos 100 argentinos, 33 argentinos tendrían empleo y el resto, exacto, ¿no? Es un número muy fuerte. Sí. Bueno, esto obviamente también está relacionado, se conoció también la tasa de actividad del segundo trimestre, el PBI, que nosotros lo publicamos en nuestras historias de Instagram, también lo pueden ir a ver por ahí, que tuvo una caída de casi 20%, obviamente que sí va a haber reflejado en el empleo. Pero permítanme hacer una distinción también, porque lo que es interesante con estos tipos de indicadores socioeconómicos es ver la heterogeneidad que hay dentro. ¿Por qué digo esto? Porque el sector privado, el sector formalizado, de alguna forma está más protegido, llamémoslo. Pero, ¿qué pasa con el sector informal? Aquellas personas que están en negro, digámoslo. Y ahí se vio una fuerte caída del 43% del empleo, ¿sí? Esto en términos interanuales. Y los cuentapropistas tuvieron una caída del 29%. El único sector que subió fue el público, que subió unos poquitos puntos porcentuales. Pero bueno, de esta forma entonces lo que queremos decir es cómo siempre esta vulnerabilidad, ¿sí? Que se ve en el sector laboral, que se repite, y el problema tan grande de la informalidad que tenemos en Argentina y que no les permite estar resguardados, llamémosle, digamos que los informales son una variable de ajuste ante cualquier crisis, ¿no? Como sí, son los que más afectados están. De hecho, el nivel de ingreso promedio de los informales con respecto a los asalariados formales es muy grande la brecha. Creo que para los informales el promedio del ingreso son 17.000 pesos, mientras que para los asalariados del sector formal es de 39.000. Es muchísimo, es casi la mitad. Entonces no solamente tienen menos empleo o son la variable de ajuste, sino que también tienen menores ingresos. Bueno, y ahora que mencionas eso, también otro de los indicadores que salió la semana pasada tiene que ver con la distribución del ingreso. Y ahí también se vio una situación peor, porque resulta que el ingreso se divide siempre en cada 10% de la población. Y ahora lo que surgió con los datos es que el 10% más rico supera 25 veces al 10% más pobre. Esta diferencia siempre fue bastante grande, pero estábamos en 21 antes y ahora subió a 25. Y no solo eso, sino que ahora ya cobras 55.000 pesos y ya formás parte del segmento más rico de la población. Y díganme ustedes, chicas, si no sería un salario medio. Sí, y además eso habla no de lo mucho que ganan por ahí los sectores altos, sino de lo poco que ganan los sectores bajos. Estamos hablando que hay un 90% que está abajo de eso.
Es un montón. Y si tenemos en cuenta lo que se necesita para vivir, la canasta básica y la línea de la pobreza, que creo que va a salir la semana que viene, es preocupante. Sí, no, mañana sale. Mañana miércoles vamos a tener los datos de pobreza e indigencia del primer semestre, y ya con esto que se conoció la semana pasada ya se anticipa una situación agravante. De hecho, hay estimaciones que la ubican entre el 45 y el 50% a la pobreza. Yo realmente me preocupa cómo vamos a levantar esta situación. La verdad es que el sistema productivo está muy contraído, y si tenemos en cuenta de que esto nos ayuda al desarrollo, es preocupante. Sí, ahora que mencionas eso también, esto que, una cosa que quizás no aclaré antes, que habíamos dicho, bueno, la tasa de desempleo se ubicó en el 13,1%, pero porque no contempla a toda esa gente que no buscó trabajo porque, bueno, estábamos en cuarentena. Y también, según estimaciones, si se hubiese incluido, estamos hablando de un desempleo del 29%. Es un montón. Sí, totalmente. Un poco tiene que ver con la disminución de la actividad que estuvimos comentando en las redes sociales, lo pueden chequear en nuestras stories, porque bueno, el parate en la economía afecta a los puestos de trabajo, por supuesto, la cantidad de tiempo que se trabaja es menor, ya hablamos de la variable de ajuste, pero tenemos que estar muy al pendiente de cómo evoluciona, porque una cosa es que temporalmente esos puestos de trabajo no puedan ser usados, y otra cosa es que se haya destruido el puesto de trabajo de acá al futuro. Claro, que nunca más vuelva a crearse, totalmente de acuerdo. Quiero también aclarar una cosa, estos números son a pesar de tener una ley que no permite despidos y de la doble indemnización. En este contexto, bueno, obvio que eso lamentablemente afecta solamente a los que están formales, ¿no? Pero bueno, en este contexto el gobierno prorrogó también, porque ya se estaba venciendo esta normativa de la imposibilidad de despedir gente, y ahora lo prorrogó 60 días más, hasta el 30 de noviembre. Entiendo que después seguramente lo seguirán prorrogando, pero bueno, la situación realmente es agravante. Me preocupa cómo vamos a levantarnos, porque esto también anticipa unos niveles de informalidad que va a ser muy difícil revertir. Y la informalidad, siempre yo creo, en mi opinión, que es la causa raíz de muchos de nuestros problemas. A pesar de que algunos lo vean en el dólar, la tasa de interés, para mí es la informalidad. Y sí, fíjate que los mecanismos de protección social son muchísimo más difíciles de aplicar en los trabajadores informales, porque la ley, por ejemplo, que prohíbe los despidos, y aplica al trabajador formal. Es muy difícil, si estás en negro, hacer valer tus derechos como trabajador. Y mismo, por ejemplo, el seguro por desempleo, que es muy poco, es marginal, todo lo que uno quiera, pero muchos de los mecanismos de la protección social se aplican mediante el mercado de trabajo. Ahora, durante la pandemia, hubo como un cambio en las transferencias no condicionadas con el IFE, pero bueno, también es algo a pensar a futuro sobre cómo hacer política para llegar a este sector de informalidad. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Esto también un poco lo charlamos con Victoria en el bloque que sigue. Y si están de acuerdo, entonces, habiendo presentado esto, que fue como la parte más triste del programa, podemos pasar al abro hilo, a ver si levantamos un poco. Y en el abro hilo de hoy vamos a hablar del tema que se llevó todas las miradas la semana pasada, que fue protagonizado por el ahora ex diputado Juan Emilio Meri, que seguro ya saben de qué estoy hablando todos los oyentes, y para los que viven en un tupper les voy a decir que vamos a hablar del escándalo sexual en plena sesión de diputados. Pero no nos vamos a frenar ahí, sino que vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de lo que se habló poco, que es de qué se estaba votando mientras ese diputado no estaba prestando nada de atención. Igualmente no era solo ese diputado. Ese diputado se fue al pasto, pero había otros diputados que estaban también durmiendo y algunos que ni siquiera figuraban. Pero a Twitter no se le escapa nada
y hizo eco de lo que pasó en la semana pasada en Diputados. Noé, ¿nos querés leer un par de tweets? Esto fue selección de Noé, quiero que lo sepa toda la audiencia. Ella cofechó estos tweets, se los guardó, hizo la tarea y los va a traer hoy para todos ustedes. Sí, decidí elegir algunos que me causaron gracia, porque la verdad que ya la situación era para llorar, así que vamos a levantar un poquito. Me gustó mucho uno de Nahuel Prado, que a mí me gustan ese tipo de chistes, les pido 1000 disculpas, pero... Ya arrancan pidiendo perdón, o sea, saben que esto va a terminar en el pasto, pero sí. Pero bueno, Nahuel Prado, que es arroba Prado Nahuel, dice, es difícil legislar así, bajo pezón. Damos fe que le gustó muchísimo este tweet porque lo que se rió cuando lo leyó en la presentación de este programa, no lo pueden saber. Tremendo. Totalmente. Y después uno de Tamara Tenenbaum, porque hubo mucha polémica de si había que suspenderlo o no había que suspenderlo, y dice algo que comparto, a mí no me escandaliza nada, pero cualquiera que piense que al diputado no hay que suspenderlo como mínimo, nunca tuvo nada parecido a un trabajo de verdad. Y es totalmente cierto. ¿Quién puede conservar su trabajo después de semejante cosa? Y por último traigo uno de Fernando Berkovich que me gustó mucho porque habla un poco de esto, de que Amiri se fue al pasto, pero no están dando una demostración de trabajo duro en el Congreso. No sé si recuerdan el episodio con en senadores, con el senador Bullrich, que puso un fondo de pantalla con una foto de él. Bueno, dice fraude, descripción gráfica, porque claro, hacía como que estaba en sesión. Es como que yo ponga una gigantografía mía como Homero Simpson cuando usaba los anteojos diciendo que estaba despierto. Creo que ninguna de nosotras en ninguno de nuestros trabajos nos hubieran conservado si ponemos una foto y no nos movemos durante una hora, es porque no estamos ahí o nos dormimos o directamente nos paramos y nos vamos. Pero así sí, perdón, pero en este sentido lo que yo quiero, o sea, al final esta persona renunció a su cargo, lo cual me parece bien, pero yo creo que también debería seguir el ejemplo Bullrich y todos los que están durmiendo o que no están, porque... No, sí. Igualmente, renunciar, para mí, te saca la gravedad del tema. Para mí debería haber sido echado, no aceptado la renuncia y echado, y que se prohíba que vuelva a ser funcionario. Pero bueno, más allá de esto, y que no es el único que hace las cosas, pero sí fue el peor, más allá de esto que se habló un montón, vamos a pasar a más allá de esta escena y a qué se estaba debatiendo en el Congreso mientras pasaban estas escenas poco felices. Pero bueno, mientras estaban pasando estas cosas surreales, se estaba votando la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que de ahora en más vamos a llamar FGS al Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque tiene un nombre muy largo. Así que bueno, préstenme atención porque esto tienen que prestar atención en esta parte. Hay que contar bien qué es el FGS al principio para que después entiendan qué se estaba votando. Bueno, les voy a contar. El FGS fue creado en 2007 con los activos financieros que tenían las CFJP. ¿Se acuerdan de las CFJP? Allá, bueno, esos fondos de pensiones que regían hasta el 2007 cuando se estatizaron, tenían inversiones, y cuando se estatizó, todas esas inversiones pasaron a manos del Estado. ¿Sí? Es un volumen de activos enorme que cuenta con títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, y ahora también préstamos a provincias, entre otras cosas. La idea de este fondo es buenísima, porque dice que, además de proteger y garantizar los activos de los jubilados, tiene la idea de un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, el FGS tiene que invertir en acciones que generen mayor actividad en la economía, y entonces creen más empleo, y esos empleos nuevos, a su vez, van a aportar a la seguridad social. Entonces se crea un círculo virtuoso que empieza como a apalancar el FGS. Por ejemplo, el FGS invierte en la economía real, estimula la creación de empleo. Ponele ejemplo al Procrear. El FGS financia el Procrear, pero bueno, el Procrear, ¿qué hace? Construye casas. Entonces emplea personas. Esas personas en blanco, justo llevándolo a lo que Ana contó antes, ojo, porque la gente que está en negro no aporta al sistema de seguridad social, creando trabajo de empleo en blanco,
Después esto financia el ANSES y entonces se crea un círculo que mueve la economía y es virtuoso. También financió otros proyectos como el Conectar Igualdad, que uno puede decir que la reacción ahí no es tan directa. No, pero en realidad si te pones a pensar que el empleo del futuro va a tener mucho que ver con el manejo de la informática, me parece que es como una apuesta por ahí un poco de más largo plazo. Lo vimos en el programa con Henry, así que vayan a buscar el programa con Martín Burchard, que justo esa industria es la que más puestos vacantes tiene porque no hay personas que lo sepan hacer, así que son sectores clave donde el ANSES pone plata. Pero no se queda ahí, sino que también lo que pasó el porqué de esta ley es que porque ese FGS también fue tomado para financiar lo que es la reparación histórica, ¿sí? ¿Se acuerdan de la reparación histórica que fue de la administración anterior que salió? Y para darle préstamos a provincias con este Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahí yo no veo la relación tan directa del círculo virtuoso y por eso vendría a ser que sobre estas dos acciones de este fondo se puso la mira en esta ley. La media sanción de esta ley de defensa de los activos del fondo dice que la ley de reparación histórica va a tener que ser financiada por el Tesoro Nacional, no por el FGS, y llama a renegociar las deudas entre el FGS y las provincias. Este punto es muy importante porque es muchísima plata. Estas deudas salieron en el consenso fiscal de 2016 y la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue utilizada como una forma de negociar con las provincias para que aprueben este consenso fiscal de 2016. El tema es que, las provincias dijeron sí, tomamos los préstamos, pero parece que ahora no están pudiendo pagar esos préstamos que tomaron en 2016, que tenían 4 años y ahora, después de 4 años, 2020, empiezan a vencer. Vemos en este escenario un enfrentamiento de intereses entre las provincias y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, totalmente. Y cómo lo que no resolvés te vuelve, ¿no? Porque yo recuerdo que al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo un fallo de la Corte muy polémico sobre creo que vos, Santo, lo vas a poder explicar mejor, sí, pero sobre cómo se coparticipa una parte de la recaudación, ¿no? Esto tiene como nacimiento el 15% de precoparticipación que se destinaba al ANSES. Mediante un fallo y una medida cautelar, la Corte le devuelve a Santa Fe, San Luis y Córdoba ese 15% que se precoparticipaba a esas 3 provincias. En noviembre de 2015, situémonos en el escenario político de esa época, ¿sí? Cristina Fernández de Kirchner, antes de irse del gobierno, dice, bueno, le devuelvo el 15% a todas, desfinanciando al ANSES. ¿Sí? ¿Siguen hasta ahí? Entonces el ANSES se quedó con un agujero enorme y cuando asumió Macri dijo, no le devolvemos a todas, vamos a devolverle solo a las 3 que le dio el fallo. Y tuvo que negociar en 2016 con todo el resto de las provincias. Y le dijo, bueno, te devuelvo 3 puntos porcentuales por año calendario y sobre lo que te falta para llegar al 15, hasta acercarte al 15, no le dio todo el 15, te doy un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las provincias dijeron sí, tomaron los préstamos y con 4 años de gracia, ¿sí? Ya estamos en 2020, ya empiezan a vencer esos préstamos y las provincias en medio de una pandemia no lo están pudiendo pagar. Ahora, esta ley dice que las tienen que refinanciar, ¿sí? Pero ¿quién va a salir perjudicado o beneficiado en una pelea entre el FGS y las provincias? Yo tengo mis dudas, no sé qué va a pasar. Ahora, perdón, una pregunta básica. Eso representa a las provincias, ¿no? Claro, en el Senado están representadas las provincias y el FGS, ¿quién lo representa en el Congreso? Está complicado. Sí. Tengo una pregunta. Ahora, a todo esto, el escándalo sexual, ¿interrumpe esta discusión? ¿Y qué pasó ahora? ¿Cómo se sigue? Sanción, a pesar del escándalo. Claro. Okay. Sí. Se llevó las miradas, ese es el drama también, y también se relaciona con la selección adversa de políticos que contaba Noé, porque todos los ojos se tienen para allá, pero yo no veo a nadie de la sociedad discutiendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero un poco sí, porque queremos que te informes de todo lo que pasa y que no hablen solo de los diputados, sino
de las cosas que te van a impactar cuando te jubiles o les va a impactar a tus abuelos, porque el fondo es de todos. Esto es así. Y es una gran masa de plata que se utiliza quizás para no lo que tendría que utilizarse. Tal cual. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la entrevista con Victoria Yarrizo. ¿Qué les parece? Sí, pero antes vamos a poner una canción hablando de las cosas que vuelven, que uno no soluciona, si les parece. Buenísimo. Dale. Bueno, seguimos con el segundo bloque de POX y es el momento de la entrevista para la que vamos a recibir a Victoria Yarrizo. Victoria es investigadora del IEP Baires en UBA y directora de CERVS. Además, es autora de Atrápame si puedes, el secreto de la inflación argentina, y Alberto, tenemos un problema, que acaba de publicarse. Bueno, muchas gracias, Victoria, por estar con nosotras. No, gracias a ustedes por la invitación. Queríamos arrancar, antes de meternos en la coyuntura, que hay muchas novedades, queríamos arrancar un poco con por ahí un diagnóstico general y que nos cuentes un poco del libro que acabas de publicar sobre Alberto, tenemos un problema. ¿Cuál es tu visión de la actualidad? Bueno, la idea del libro es contar un poquito cómo esta crisis, que hoy de alguna manera detonó, viene de hace mucho tiempo en la Argentina. O sea, es una crisis que de pronto empezó en 1945 y se fue agravando con el tiempo, alcanzó como un pico en la época de la dictadura, y a partir de la democracia argentina la realidad es que no pudo resolverla. Siempre explotaba por un lado o por otro. De hecho, si uno toma desde la democracia hasta ahora, nos vamos a encontrar que de 7 gobiernos, 4 nos dejaron en recesión. Entonces, partiendo de esa base, lo que planteo es que hoy estamos ante una oportunidad que posiblemente no tengamos en mucho tiempo de arrancar de nuevo. O sea, se destruyeron tanto las bases de la economía que estamos en una oportunidad de decir, bueno, vamos a arrancar de nuevo. Por ejemplo, vamos a ver todas las cosas pendientes que tenemos, estructurales y coyunturales. Porque acá hay como dos visiones. Está la visión de que dicen, bueno, hay que gestionar la crisis y tenemos que ahora pasar esto para empezar a hacer política económica. Y yo creo que al revés, es el momento de empezar a pensar hoy en el mediano plazo. Sobre todo porque lo que se viene en adelante es una economía donde el consumo va a estar contenido por mucho tiempo. Primero porque las familias con esta crisis van a quedar con el poder adquisitivo muy caído, con niveles de deuda muy altos, con patrones de comportamiento que van a haber cambiado. Va a costar que la gente vuelva al mismo patrón de antes, por ejemplo, el consumo paseo, el salir a comprar indumentaria o distintas cosas que de pronto no son necesarias. Me parece que ahora la gente va a estar muy contenida. Entonces, la pregunta es cómo van a ser las empresas o los comercios para ser rentables en este contexto. En el caso de la industria, lo que se está haciendo es controlar más las importaciones, entonces está aumentando mucho lo que es la producción o la demanda de productos nacionales, y eso de alguna manera compensa, porque la industria va a generar empleo y eso te va a generar como un aumento en los ingresos, pero todo ese proceso tarda. Entonces, si uno mira al mediano plazo, decís, bueno, ¿cuál es la urgencia de la Argentina? Y una de las urgencias es, por ejemplo, generar dólares. ¿Cómo vamos a generar dólares? Bueno, todos decimos, podemos generarlo exportando, atrayendo inversiones extranjeras, o también sustituyendo importaciones para que se vayan menos dólares. La realidad es que hoy exportar estás más limitada, es más un deseo que una realidad posible. Inversiones extranjeras es muy difícil traer por todos los controles, por todos estos parches que vamos poniendo a la economía para sobrevivir. Y entonces lo que te queda es ver de qué manera vos podés cubrir el déficit de dólares que tenés. Entonces ahí no es cuestión de decir, bueno, vamos a controlar las importaciones, sino de decir, bueno, vamos a controlar, vamos a hacer una sustitución selectiva de importaciones. ¿Cómo? Y vamos a elegir con 2 criterios. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores que tienen más déficit cambiario o déficit de divisas? Y ahí te vas a encontrar con el sector de bienes de capital, que es un sector donde importamos muchísimo más de
lo que exportamos, lo que te genera todos los años una salida de divisas impresionante. Te vas a encontrar con sectores como el autopartista, que está en la misma situación, o el sector automotriz en realidad. Y entonces lo que uno tiene que atacar es primero ver cómo reducimos esas brechas, generando una industria más fuerte en esos campos. Esa industria no la generás de un día para el otro, pero sí la generás a través de políticas activas con el correr de los meses. Y el segundo punto es, Argentina está entre los países que menos invierte a nivel mundial en todo lo que es educación, en todo lo que es investigación y desarrollo. Entonces, ya que estamos emitiendo tanto dinero para cubrir el déficit, todos los déficits que se nos están generando en ingresos, en pago de salarios en las empresas, también es un buen momento para pensar en aquellos sectores que nos van a permitir desarrollarnos en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, en todo lo que es investigación y desarrollo, porque de alguna manera es lo que también te va a permitir cubrir estos déficits en las industrias que te decía. No va a haber una industria fuerte de bienes de capital si atrás de eso no tenemos gente, investigadores que estén desarrollando tecnología. Sí, más allá de lo que... Sí. Sí, no, perdón, te quería hacer una pregunta, porque es súper interesante lo que comentabas de ya empezar a pensar en políticas más de mediano plazo. Ahora, hoy Argentina está como con mucha alteración por todo lo que está pasando en el mercado de cambios. ¿Crees que esta presión sobre el mercado cambiario puede posponer o hacer más difícil, digamos, pensar en este tipo de medidas de mediano plazo? No, yo creo que al contrario. O sea, te obliga a saber de que si no resolvés todas estas cosas de las que estoy hablando, estos problemas cambiarios los vas a tener en adelante y permanente. ¿Por qué? Porque hoy vos negociaste la deuda y postergaste por 3 años el pago de intereses de la deuda, redujiste el pago de capital, pero dentro de 3 años va a venir un nuevo gobierno que va a tener que hacer frente a esos compromisos. Entonces, este gobierno tiene que, y no va a tener tiempo, porque no va a tener postergación. Entonces, o va a haber una nueva renegociación, o este gobierno va a tener que sentar las bases para que el próximo gobierno pueda pagar. ¿Y para eso qué se necesita? Bueno, que la economía vuelva a crecer y que vuelva a generar y que logre generar dólares. Uno podría especular, como pasó en la Argentina en el mandato de Néstor Kirchner, que tuviste precios inéditos en las commodities, entonces tuviste un flujo de ingresos de dólares impresionante. Y fíjate que ahí la economía logró crecer, tuvo estabilidad, se lograron hacer muchas cosas, pero no se pensó en el mediano y largo plazo. Entonces, cuando se te fueron los precios, volviste a tener los mismos problemas de antes. ¿Por qué? Porque la industria se desarrolló como por inercia, porque el dólar alto te permitía desarrollar la industria local, pero no sentaste bases más fuertes. Entonces, este es el momento para pensar en hacer estas reformas, porque si no, los problemas con el dólar Argentina los va a tener siempre. ¿Y cuáles son estas reformas? Por ejemplo, es difícil que vengan inversiones extranjeras e incluso que las empresas locales inviertan cuando los costos de producción en Argentina son tan altos, porque para eso se van a producir a Brasil, a Perú, a Chile, donde tienen costos muchísimo más bajos, donde tienen costos para exportar, les permite más exportar, porque el mercado interno de Argentina es chiquito también. Entonces, también uno dice, bueno, en Chile es más chiquito, sí, pero en Chile podés exportar, en Argentina no. Claro. Entonces, la única forma que vos tenés de generar divisas hoy es tratando porque no podés ir a una sustitución permanente obligada por los controles, porque no nos olvidemos que los controles a las importaciones también lo que te genera son trabas para importar cosas que se necesitan en el proceso productivo. Entonces uno dice, bueno, hay que bajar costos. ¿Y qué costos? Bueno, uno es el costo tributario, que es altísimo, no solo por el peso de los impuestos, sino por, digamos, la burocracia que hay detrás de los impuestos, por la cantidad de impuestos que tenés que pagar. Otro es el costo financiero. Ningún proyecto es rentable en la Argentina con estos costos financieros. Entonces, ¿qué hace? Que a las empresas les conviene mucho más especular o invertir en los mercados financieros que invertir en la economía real, ¿no? Victoria, justo que mencionaste los tributos, te quiero preguntar qué opinás sobre el impuesto a las grandes fortunas, que sería un impuesto más que se suma a la larga lista conocida. Bueno, ahí volvemos un poco a lo que decía antes. Yo estoy de acuerdo con ese impuesto, porque de alguna manera es distributivo y no te alcanza a una gran cantidad de gente. Incluso ese impuesto quizás hasta debería ser voluntario, que las mismas empresas y personas que hoy están en la punta de la pirámide
tengan como, entiendan y tengan una especie de solidaridad o colaboren con la economía al tratar de al menos distribuir un pedacito de su fortuna, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué tanta resistencia? E incluso hay resistencia de los sectores que de pronto no van a ser alcanzados por el impuesto a la riqueza. Y uno ahí, ¿por qué? Porque volvemos a lo de antes. En la medida que Argentina siga poniendo impuestos, sin reformular todos los que tiene, la sensación es, bueno, seguimos emparchando la economía, seguimos sumando impuestos, y obviamente el que no es alcanzado por ese impuesto a la riqueza también tiene miedo que en algún momento lo alcancen con otro impuesto, o que, por ejemplo, después no se actualice la base imponible y entonces esa puntita de la pirámide se agrande. Claro. Ahí me parece que está el ruido y la resistencia a ese impuesto, ¿no? Claro, y nadie cree que va a ser por única vez, como dice. Bueno, aparte de eso, claro, en general todos los impuestos por única vez en la Argentina llegaron para quedarse, ¿no? Incluso, por ejemplo, el impuesto al cheque, que es a los débitos y créditos bancarios. Ese impuesto lo puso Cavallo y en principio iba a ser temporario y se iba a permitir deducirlo de ganancias. Y bueno, nunca se permitió deducirlo y la realidad es que nunca se sacó. Y es un impuesto ese que no es malo porque te obliga a formalizar. O sea, es un impuesto bueno, pero si eliminás muchísimos otros impuestos, si no, termina siendo confiscatorio para las empresas, ¿no? Sí. Para las empresas y para los particulares también. Sí. Victoria, ahora que estamos hablando de esto y de la formalización, a veces, viste, es difícil también encontrar, porque a veces hablamos de bajar los impuestos, pero también a veces me hace ruido con los altos niveles de informalidad que hay en Argentina y cómo se podría convivir con una baja gradual, si se quiere, de impuestos, con estos niveles de informalidad que son muy difíciles y que a mí me da la sensación que después de esta crisis van a aumentar. No sé vos qué opinás. No, ya está aumentando, o sea, hay un salto a la marginalidad increíble, no solo en los asalariados o en los sectores independientes, sino también de las mismas empresas. Ahora, ahí uno cuando ve, decís, bueno, por un lado, una empresa, si vos le bajás los impuestos al trabajo, va a tener mucho más incentivo a emplear en blanco a su trabajador, porque si ese trabajador se va y tenés que ir a juicio o indemnizar, los costos de una indemnización por un trabajador en negro son muchísimo más altos. O por ejemplo, pensemos en una industria que tiene un trabajador en negro, el trabajador llega a tener un accidente y se te puede fundir la industria para pagar los costos. Entonces, quizás lo que es más difícil es pensar en que va a haber que se van a formalizar todos los sectores de la economía social. Pero ahí me parece que vos tenés el monotributo social, que es cuestión de trabajar desde el Estado, desde los gobiernos locales, para generar o incluirlos en la economía. Me parece que en Argentina también hay una brecha altísima entre el sector entre los monotributistas y los autónomos. Entonces eso, lo que paga uno y otro. Entonces eso que te genera una informalidad simbólica en el sentido de que hay una subdeclaración impresionante de muchos trabajadores independientes para no saltar a la categoría autónomo. Que pasás a pagar 21% de IVA, 35% de ganancia. Entonces, son pequeñas cosas que vos podés resolver para al menos eliminar la subdeclaración de ingresos, alentar la formalidad. Después, el resto de la economía la de la base de la pirámide la vas a formalizar en la medida que los ingresos van aumentando, ¿no? Porque, una persona que hoy está por abajo de la línea de pobreza y posiblemente no te pague impuestos porque si te paga los impuestos no come, ¿no? Sí, hay prioridades que no se negocian, tal cual. Y te quiero llevar a otro tema, habiendo tocado los impuestos. Quería hablar, que nuestros oyentes sepan un poquito más, sobre una nota que publicaste para Ámbito, que hablaba sobre las medidas que el gobierno tomó sobre el refinanciamiento en las tarjetas de crédito, que esto le impacta a 2,5 millones de titulares. Quizás nuestros oyentes hayan sido refinanciados. Y quería conocer tu opinión sobre estas medidas de refinanciación, si los ayuda o los empeora a los refinanciados. No, mira, acá hay dos problemas. Primero, el primer problema fue en la refinanciación de abril, fue la mala comunicación que hubo de esa medida. Entonces, mucha gente entró pensando que le convenía y cuando llegaron los resúmenes de las tarjetas, la verdad que los intereses eran altísimos. Y el segundo problema es que los intereses de refinanciación son realmente muy altos hoy en la Argentina,
para los niveles de ingresos que hay, para la dificultad que tiene hoy una familia para pagar todo tipo de deudas, no solo las bancarias, sino las no bancarias. Entonces, la realidad es que hoy, si vos me preguntás, a nadie le conviene refinanciar su tarjeta de crédito, menos aún al que refinanció en abril, porque se le van a empezar o sea, ahora que hay una refinanciación nueva en septiembre, se van a empezar después a superponer cuotas, y todo eso de intereses que va a los bancos, pensemos que es dinero que no va al consumo y que es menos poder de compra de las familias. Hoy a las familias le conviene consumir con la tarjeta lo que van a poder pagar, porque si no, si van a entrar a las refinanciaciones, el costo financiero de esa refinanciación no baja del 52%. Por más que la tasa nominal sea del 43%, después cuando haces bien la cuenta, porque con el sistema francés cómo se va amortizando, la realidad es que termina siendo del 52%. Es carísimo, porque para una familia hoy con el poder adquisitivo que va a ser 40% menor al que tenías 2 años atrás, ¿cómo lo pagás? Lo que pasa es que la necesidad, y te pateas la pelota para adelante, pero pensemos, solamente pateala para adelante si realmente hoy no tenés posibilidad de pagarla. Si no, es preferible que ajustes tu consumo a lo que podés pagar. De hecho, hay mucha gente que lo que está haciendo es romper las tarjetas de crédito directamente, para no tener que usar. Para continuar. Y sabés que estaba pensando que ahora incluso salió el programa, un relanzamiento de la hora 2 y 18 con 3 meses de gracia. Y eso, bueno, uno puede decir que está bueno, pero sumado a esto de las refinanciaciones, puede llegar a ser un problema también para enero, en el sentido de que uno quizás se controla menos, llamémoslo, porque dice, bueno, total, arranco en enero a pagarlo. ¿Vos qué opinás de eso respecto a lo que es el comportamiento? Claro, yo vuelvo a repetir una cosa, a mí me preocupa porque el argentino no sabe consumir en general, no tiene control sobre el consumo de la tarjeta de crédito, porque cuando vos decís, bueno, refinancio en 18 cuotas, o en 12, decís, bueno, en 12 meses me va a parecer nada la cuota que estoy pagando. Sí, pero estás sufriendo ilusión monetaria, porque no es que vas a comprar una cosa con el ahora 12. Después vas a comprar otra y otra, porque el resumen que te va llegando de tarjeta todavía te da límite disponible. Y cuando se te empiezan a acumular las cuotas, entonces ya no podés pagar el total y empezás a pagar el mínimo, y entonces ahí estos consumos en cuotas que no tenían interés, empiezan a tener interés. Entonces, me parece que nosotros tenemos que aprender de alguna manera, primero entender de que todo lo que yo gano de bienestar presente en ese tipo de consumos lo pierdo en bienestar futuro si no tengo una perspectiva de ingresos de que va a crecer, ¿no? Porque si mi perspectiva de ingresos va a ser la misma que ahora, y pensemos en que todos los consumos que hicimos en los últimos 6 meses, los hicimos y estamos pagando más en cuotas, todos los que hicimos en cuotas, digo, y hoy nuestro ingreso no aumentó, al contrario cayó, por eso no lo podemos pagar, ¿no? Claro. Y hablando de cosas que van a aumentar en el futuro, queremos llevarte un poco para el lado del tema de la inflación. Hace un par de años publicaste este libro donde nos traías el secreto de la inflación en Argentina. Y yo quería preguntarte si ves algún cambio en el comportamiento inflacionario en esta época de pandemia. Mucha gente dice que hay una inflación contenida por la baja en la actividad. Pero la economía sigue teniendo una inercia inflacionaria. ¿Qué opinas al respecto? Mira, ahí tenés algo positivo y algo negativo. Lo negativo es que tenés inflación contenida, especialmente porque hoy la industria está en más condiciones de ajustar precios que el comercio. La industria tiene más demanda, porque justamente aumentó la demanda de productos nacionales, entonces, de hecho, empieza de a poquito a reactivarse, y le traslada los aumentos al comercio, pero el comercio está muchísimo más limitado para trasladarlo al consumidor, porque la demanda de consumo sigue deprimida. Entonces, lo que hace es trasladar un pedacito y el resto lo absorbe bajando su rentabilidad, o reduciendo sus costos porque ya venía con rentabilidad negativa. Entonces, te va quedando una inflación contenida en varios sectores. Ahora, en otros sectores se está ajustando. Por ejemplo, el sector textil, uno está viendo muchos sectores de electrónicos, estás viendo saltos de precios importantes, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo positivo de esto? Lo positivo es que hoy, y a diferencia de otras épocas de la Argentina, es que hoy con toda la tecnología que tenés disponible, tenés mucho más forma de controlar y hacer un seguimiento de la inflación. Por ejemplo,
el gobierno sacó este sistema porque que se llama precios claros, ¿no? Donde las empresas tienen que cargar datos de precios semanalmente, ¿no? Y eso lo que tiene a favor es que el gobierno no es que mira precio por precio, pero hace esta tecnología que se usa ahora de scrapear precios, y entonces vos podés detectar dónde están los aumentos, ¿no? Lo mismo que la pandemia te llevó a que muchísimos comercios vendan online. Entonces vos cuando tenés los precios online y podés scrapear precios online, podés saber o hacer un seguimiento más preciso de dónde viene la inflación. Sobre todo lo podés hacer cuando la inflación viene de los hipermercados, cuando la inflación viene de los sectores más concentrados, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que utilizar esa tecnología y que es una ventaja. Por ejemplo, algunas ciudades lanzaron apps que son de control de precios, donde la gente va a los supermercados o a los almacenes, scrapea el código de barras y puede ver cómo está ese precio en relación a los precios cuidados que hay o en relación a todos estos precios máximos, ¿no? Esto que vos traías de que las crisis son oportunidades me remite por ahí a la última pregunta, porque sé que en cuanto a humor social, en CERCS solían hacer un informe sobre la felicidad de los argentinos y cuáles son las variables que la afectan. No sé si volvieron a repetir el estudio recientemente, pero lo que estuvo circulando en los medios esta semana es un informe de Isonomía que expone Juan Germano, su director, que dice que el pesimismo de los argentinos está aumentando y queríamos conocer tu opinión sobre cuáles son las consecuencias que podría tener esto para la economía. Mira, yo justo te voy a dar un dato porque nosotros lanzamos todos los meses un informe sobre deudas de las familias y esta vez le hicimos la pregunta a la gente de para los próximos meses, ¿usted qué es? ¿Optimista, pesimista o no sabe? Y el 60% de la gente es pesimista. Después tenés solo optimista el 23,6% de la gente. Son resultados parciales porque recién vamos por la mitad de la muestra. ¿Cuál es el impacto de esto? Uno de los impactos es que si vos sos pesimista hacia adelante vas a consumir menos, porque vas a ahorrar o tratar de tu ingreso cuidarlo mucho más, ¿no? Cuando nosotros esta encuesta la hicimos no solo entre consumidores, sino entre familias. En las familias también tenés muchas empresas que viven, o sea que el jefe de hogar por ahí es propietario o el dueño de una pyme familiar. Esa empresa, al ser pesimista, va a tomar menos personal, va a invertir menos. Entonces, las expectativas son muy importantes en una economía. Y acá hay un tema que, por ejemplo, la inflación es un generador de expectativas. Hoy tenés la inflación relativamente contenida, con niveles mensuales que de alguna manera son altos, pero no preocupan tanto al consumidor. Pero todo el ruido cambiario sí altera, preocupa, da esta sensación de, se viene una nueva crisis, se viene el corralito, porque el consumidor se forma sus expectativas con la experiencia pasada, ¿no? Entonces, la experiencia pasada repetitiva que hay en la Argentina te impide pensar que cada vez que hay turbulencia en los mercados se venga algo bueno, ¿no? Claro. Más allá, de que tenés los que siempre auguran crisis o catástrofes, ¿no? Entonces, que eso tampoco ayuda, ¿no? A ver si en un momento entra. Claro, lo que pasa es que cuando te auguran catástrofe, la realidad es que en algún momento, si hubiera una catástrofe, te van a decir, yo lo anticipé, pero en realidad vienen anticipando catástrofes desde hace mucho tiempo y tampoco eso es bueno. Porque si vos predecís una catástrofe, hay mucha gente que, por ejemplo, sobre todo los economistas más liberales, hay mucha gente que lo sigue. Y si vos pronosticás catástrofes, la gente le cree, porque tiene confianza en esos economistas, ¿no? Coincidimos en esa mirada. Son fundamentales para la recuperación o no recuperación de la economía. Como vos decías, todas las crisis tienen dos caras. También hay oportunidades. Tampoco te diga que el economista tenga que mentir, pero sí de alguna manera saber que la economía define la vida también de la gente, ¿no? Entonces, no tener que mentir, pero a veces dar lugar a que la certeza en las ciencias sociales no existe. Y bueno, uno puede decir, podría llegar a ver tal cosa, sí, tal otra, porque en las teorías económicas todo está condicionado a otras cosas que sucedan, ¿no?
Exactamente. Bueno, Victoria, la verdad que hablaríamos toda la tarde de esto, pero se nos acaba el tiempo. Te agradecemos un montón al haber participado. Muy interesante los datos y la producción de la consultora. Y te esperamos en alguna otra oportunidad. Dale, no, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, amigues, hasta acá llegó el programa. Les agradecemos un montón por habernos acompañado durante esta hora. Y podemos seguir la charla por nuestras redes, ¿no, Anto? Y nos pueden contactar en Instagram y Twitter como Poco-Ortodoxas. Y si quieren volver a escuchar el programa, nos buscan en YouTube como Poco-Ortodoxas y en Spotify como Poco-Ortodoxas. Muy bien, no me queda más que agradecerles y decirles hasta la semana que viene. Nos vemos. Sí,